Bien, buenas noches, vamos a iniciar ya esta sesión. Eh, lo que vamos a ver hoy día es básicamente energización de transformadores. La sesión, la primera, la segunda sesión vimos el tema de energización de reactores y aparentemente es lo mismo, ¿no? Pero no, es completamente diferente. Bueno, entonces iniciamos. Nuevamente, si tienen consultas pueden hacerlo a través del chat. Este, Vamos a ver este tema de energización de reactores, porque es muy importante. Bueno, cuando ustedes energizan un transformador, ¿ya? Aparece una corriente alta, una corriente relativamente elevada. A esa corriente se le llama la corriente inrush, ¿no? ¿Ya? Esa es la famosa corriente inrush. Hay un tema importante aquí, ¿no? Eh, Esta corriente inrush nunca va a ser mayor que la corriente de cortocircuito. No sé si eso hay que tenerlo claro, ¿ya? O sea, normalmente uno dice, la corriente inrush puede llegar a ser 10 o 20 veces la corriente nominal, pero un tema importante es que esta corriente nunca va a llegar a ser mayor a la corriente de cortocircuito, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a tener es un Thevenin, ¿ya? Haciendo una energización de un transformador, ¿no? Entonces, eh, si yo hiciera un cortocircuito aquí, ¿no? Entonces voy a tener la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces esa corriente de cortocircuito va a ser mayor que la corriente del Thevenin, ¿no? Y de la corriente de English, perdón. O sea, la corriente de cortocircuito va a ser mayor que la corriente de English. Esto es muy importante porque no sé si ustedes llevaron el curso anterior de protección de sistemas de potencia, hablamos sobre la coordinación de relés, sobre corriente del transformador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el diferencial, había un diferencial de alta velocidad, ¿no? Que no tenía en consideración ninguna restricción. Entonces, ese diferencial de alta velocidad se ajusta, ¿no? Entonces dicen, pero si dispara con un inrush, pero aquí estamos demostrando que eh, la corriente de cortocircuito es mayor que la corriente inrush, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver cómo es esta corriente inrush, ¿no? Cuando yo energizo mi transformador, aparece esa corriente elevada, ¿ya? ¿Por qué aparece esa corriente elevada? Pues en principio, esa corriente elevada se debe a la saturación del transformador, ¿no? O sea que mi transformador se satura y va a aparecer esa corriente elevada. Existe bastante teoría respecto a esto, ¿no? A cómo se hace el modelamiento de la corriente inrush y todo. Pero nosotros vamos a ver de una forma bastante práctica, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Pero vamos a ver primero cómo funciona el transformador, ¿ya? Un transformador de potencia. Este, el transformador, aquí ustedes ven una figura, eh, está compuesto por las bobinas, la bobina del primario, la bobina del secundario y el núcleo, ¿no? Se dicen, pero es parecido al reactor. Correcto, es parecido al reactor, ¿no? El reactor también tiene núcleo. Eh, Vamos a tener la tensión del primario y la tensión del secundario. Pero si ustedes se dan cuenta, no existe conexión galvánica entre el primario y el secundario, ¿no? ¿Qué significa eso? Que entre el cable, entre el conductor de cobre del primario y el conductor de cobre del secundario no existe una conexión, ¿no? Están unidos a través del núcleo. Entonces, ¿cómo es que opera el transformador? El transformador opera bien simple, ¿no? Yo le aplico una tensión en el lado primario, ¿no? Esa tensión en el lado primario va a usar la ecuación de las máquinas eléctricas, ¿no? Tensión del lado primario va a ser 4.44, número de espiras del primario, por la frecuencia, por el flujo, ¿no? Fíjense ustedes que 4.44 es un número, el número de espiras es un número,
Y la frecuencia también es un número, ¿no? 60 Hz, 50 Hz, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Si la tensión es alterna, entonces significa que este flujo también es alterno, ¿no? O sea, un flujo alterno. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener aquí, o sea, yo aplico tensión, voy a tener flujo circulando en mi núcleo magnético, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese flujo, ustedes dicen, pero eso ya lo sé, ¿no? Correcto. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, ese flujo va a pasar por la bobina del secundario, ¿ya? Entonces, el flujo al pasar por la bobina del secundario se va a multiplicar por la frecuencia, por el número de espiras del secundario, por 4.44, y lo que voy a obtener va a ser la tensión en el secundario, ¿ya? La tensión en el secundario, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Hay un fenómeno que se llama saturación, por ejemplo. ¿Qué es la saturación? ¿Ya? Fíjense, yo aplico una tensión. Vamos a suponer esta tensión. ¿Ya? Esa tensión azul. Y esa tensión azul lo que va a hacer, va a generar una línea de campo, ¿ya? Esa línea de campo va a venir, va a pasar por mi bobina del secundario y va a generar la tensión en el lado secundario, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo incremento la tensión? Por ejemplo, vamos a incrementarle la tensión. Incremento la tensión. ¿Qué va a ocurrir? Mayor tensión, mayor flujo, ¿no? Entonces va a aparecer otra línea de flujo, ¿ya? Entonces va a aparecer una tensión en el secundario de mi transformador, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo sigo incrementando la tensión? ¿Ya? Si sigo incrementando la tensión, van a aparecer más líneas de campo. Entonces ya no van a poder pasar esas líneas de campo, ¿no? O sea, el núcleo, el flujo, o sea, el flujo, las líneas de campo de flujo, ya no van a poder pasar por el núcleo, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, es una saturación. Entonces, más o menos para verlo así, es como si la corriente de tensión llegara a este punto, se satura y ya no está dejándola pasar, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ocurre si en el primario yo le aplico mucha más tensión, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya no va a haber forma de que esas líneas de campo pasen por el núcleo, ¿no? Entonces mi núcleo, ¿qué va a hacer? Se va a saturar, ¿no? Y ya no va a aparecer la tensión en el secundario como debía aparecer, ¿no? ¿Ya? Entonces, es como, bueno, acá en Lima existe una avenida que es la Javier Prado, ¿no? La Javier Prado, si ustedes van por la Javier Prado en la madrugada, solo hay 1 o 2 carros, ¿no? Entonces ustedes pasan sin ningún problema. De repente a las 6 de la mañana empiezan a aumentar los carros, ¿no? Pero pueden pasar sin ningún problema. A las 7, cuando ya todo el mundo va a trabajar, ya aumenta el tráfico y hay congestión, ¿no? 8 de la mañana es hora punta, ya no pueden pasar. Entonces los carros ya no pueden pasar, ya no hay forma de avanzar. Entonces se saturó. Igual ocurre en el transformador. Si yo le incremento la tensión, este transformador se va a saturar y ya no va a dejar pasar a las líneas al flujo, y lo que va a pasar es que aquí no voy a tener tensión en el secundario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la principal diferencia con el reactor? La principal diferencia con el reactor es que el transformador y el reactor, la diferencia es el entrehierro. O sea, en el transformador no hay entrehierro, pero en el reactor sí existe algo que se llama el entrehierro. O sea que el núcleo está roto, lo han cortado. Es, es algo que está cortado así a propósito, ¿ya? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver con la saturación? Tiene que ver mucho con la saturación, ¿no?
porque es como les comento en esta avenida Javier Prado, ¿no? Yo antes enseñaba acá en un instituto que se llamaba TechSoup. Entonces yo salía desde San Isidro, que conocen, y me iba hasta Santa Anita, ¿no? A las 6 de la tarde, ¿no? Entonces tenía que tomar toda la Javier Prado. Pero ¿qué pasaba? Todo el mundo iba por la vía principal, ¿no? Pero tú te podías salir e irte por la auxiliar y avanzaba rápido, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con el reactor, ¿no? Tú le haces un corte, entonces el flujo va a tratar de irse. Si bien va a saturarse, entonces ¿qué va a pasar? Cuando se satura va a escaparse y se va a ir por fuera, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo como si fuera una avenida. Es el mismo efecto, ¿no? Entonces eso hace la diferencia entre el reactor y el transformador. O sea, el reactor y el transformador, la gran diferencia es eso. Ahora, existe algo que se llama saturación, ¿no? Si yo veo, yo le empiezo a elevar la tensión, ¿ya? A mi transformador, el transformador va a empezar a elevarse la tensión y va a llegar a un punto donde se satura. Ese punto en el cual se satura, más o menos es 1.2 PU, ¿ya? O sea, mi transformador 1.18, 1.15, así, ¿no? O sea, mi transformador se satura cuando hay una sobretensión de 1.2, 1.18, 1.15 PU. ¿Ya? O sea, no va a dejar que tensiones mayores a 1.2 no van a reflejarse en el secundario. En cambio, debido a que yo le he hecho ese corte al núcleo, en el reactor la saturación va a ser más alta, ¿no? Vamos a ponerle de otro color. O sea, en el reactor yo puedo tener mi curva de saturación mucho más arriba, ¿no? Puede ser 4, 3 veces, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre el transformador y el reactor. Y ustedes dicen, pero entonces, ¿por qué a mi transformador yo debería dejarle que no se sature, ¿no? Al contrario, su transformador tiene que saturarse. Tiene que saturarse. ¿Por qué? Porque si no se saturara y se producen sobretensiones, por ejemplo, en la red, acá en el Perú, por ejemplo, en 500 kilovoltios, podría afectar y contagiar esa sobretensión hasta la red de media tensión, ¿no? Inclusive hasta sus casas, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo hubo un evento en donde la tensión 500 kilovoltios llegó a 800, ¿no? ¿Y qué pasaba? En baja tensión no se sintió esa sobretensión, ¿no? Porque simplemente los transformadores se saturaron. Pero ¿qué pasaría si yo hago que no se saturen? La sobretensión, o sea, empezarían a quemarse los televisores, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que normalmente ocurre. Y bueno, Marco nos hace una consulta. Si hago trabajar un transformador en su primario al 106% de la nominal, por la pérdida de un reactor, este se va a saturar. No, en realidad no se satura con 106, pero no deberías hacerlo trabajar de forma permanente, ¿no? Hasta 105 sin problemas. Y a 106 por ahí podrías pues, comenzar a tener problemas, ¿no? Uno escucha su transformador, ¿no? Cuando uno va al patio de llaves, escucha el transformador, el sonido es diferente, ¿no? Entonces, se da cuenta. Bueno, entonces esa es la gran diferencia entre el transformador y el reactor y cómo funciona el transformador, ¿ya? Y ahora, ¿qué es la corriente inrush? Entonces, en mi transformador, ¿ya? Fíjense, cuando yo aplique la comba positiva, perdón, aplico la comba positiva de la tensión, aplico la regla de la mano derecha y voy a tener que el flujo está en ese sentido. Entonces el flujo magnético va a viajar por el núcleo y si yo pusiera una superlupa para ver los electrones que se están desplazando en el núcleo, yo vería a todos los electrones alineados en ese sentido, ¿ya? Ahora, eso es en el lado positivo de la tensión. ¿Qué ocurre si la tensión se invierte? ¿Ya? Si la tensión se invierte, porque la tensión es senoidal, ¿ya?
Entonces, el flujo se va a invertir, ¿ya? Se va a invertir y las líneas de campo dentro, o los electrones dentro del núcleo van a estar alineados en el otro sentido. Entonces, lo que ocurre es que estos electrones están que cambian de sentido constantemente, ¿no? A la frecuencia del sistema, ¿ya? Esto es lo que ocurre. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo un transformador desenergizado? ¿Ya? Mi transformador, voy a energizarlo por primera vez, ¿ya? O sea, cuando yo voy a energizar por primera vez, los electrones dentro del núcleo pueden estar desalineados, ¿no? Desordenados. Y entonces, yo voy a cerrar mi interruptor, ¿ya? Voy a cerrar mi interruptor. Entonces, al cerrar mi interruptor, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a aplicarle una tensión y le voy a decir a los electrones, tienen que alinearse en este sentido, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Los electrones están desalineados. Entonces, si yo le digo, alíñense en ese sentido, necesito que esta fuerza que les dice alíñense en ese sentido tiene que ser relativamente grande como para que estos le hagan caso y se alineen en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, primero, yo no le estoy aplicando una sobretensión. Entonces, ¿de dónde saco esta fuerza elevada para que o este campo elevado, para que estos electrones se puedan alinear? Entonces, eso tiene que venir de una alta corriente, ¿no? ¿Ya? Una alta corriente que se llama corriente inrush, ¿ya? O sea, la corriente inrush es porque yo le aplico le digo a los electrones, alíñense y ellos tienen que mantener, alinearse, ¿no? Ahora ustedes dicen, ¿y en el reactor por qué la corriente no es tan alta? Justamente porque en el reactor está el famoso entrehierro. Entonces, uno le puede decir alíñese, pero las líneas de campo se van a escapar por el entrehierro, entonces no le hace ningún problema, ¿no? Ahora, yo he visto casos en operaciones en donde los ingenieros dicen, ¿no? Hay que energizar la primera vez al transformador. Y la primera vez que energizo el transformador es la peor, ¿no? Eso es un error, ¿no? Porque la primera vez que ustedes energizan el transformador, de repente es la mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes energizan este transformador? Imagínense, ustedes tienen un transformador nuevo, lo energizan, imagínense que los electrones estén así. Entonces ustedes necesitan una corriente incluso para alinearlos, ¿ya? Ahora ustedes desenergizan el transformador. Y son tan piñas que justo cuando desenergizaron el transformador, todos los átomos se quedaron alineados así. Entonces, cuando vuelven a energizar, lo que van a necesitar es una fuerza mucho mayor. A esa fuerza mucho mayor le llamamos energización con flujo remanente, ¿no? Yo puedo energizar y cuando mi transformador, por ejemplo, estaba energizado ya, yo lo vuelvo a energizar, puede ser peor, ¿no? ¿No? A eso le llamamos flujo remanente. Entonces, eso es lo que ocurre. Eh, Vamos a ver un ejemplo de energización del transformador. Vale, déjenme ver. Bueno, aquí voy a hacer el ejemplo desde cero para, para que ustedes puedan ver el fenómeno, ¿ya? Vamos a... Luis nos hace una consulta. ¿Se recomienda energizar el transformador con carga o sin carga? La primera vez deberían energizarlo sin carga, ¿no? Bueno, porque hay un tema ahí con la protección diferencial que se puede engañar, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí cómo hacemos ese proyecto, ¿ya? Fíjense, voy a hacer un nuevo proyecto, le voy a llamar transformador, energización de trafo, ¿ya? Energización de trafo, frecuencia 60 Hz. O sea, para que vean que es sencillo,
¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner una barra, vamos a cambiarle el formato, vamos a poner una barra por acá, vamos a poner otra barra por aquí y otra acá, ¿no? Ya, 3 barras. Esta la voy a rotar, perdón. A esta de aquí también la voy a rotar. Un momentito, vamos a disminuir esto y esta de acá también la voy a rotar. Aquí les voy a mostrar cómo se pone el interruptor ya, el interruptor de eh, el interruptor con los 3 interruptores unipolares. ¿Ya? Entonces voy a poner un Thevenin equivalente. ¿Listo? ¿Ya? El Thevenin equivalente. Voy a poner un interruptor. Acá está el interruptor. Está el interruptor. Y voy a poner un transformador. Ahí está el transformador. ¿Ya? Es así de simple, ¿no? Entonces vamos a mover esto un poco más por acá. Ya. ¿Ya? Entonces a esta le vamos a llamar el sistema. Le podemos poner una potencia de cortocircuito, 5000 MVA. A esta barra va a ser una barra de barra del sistema de 220 kilovoltios. Y esta va a ser barra de alta tensión de 220 kilovoltios. ¿Ya? Y esta va a ser la barra de media tensión. Le vamos a poner 60 kilovoltios. ¿Ya? ¿Ya? O sea, el modelar es bastante sencillo. ¿Ya? A este le vamos a llamar interruptor, ¿no? Interruptor. ¿No? Y acá vamos a poner el transformador. Le llamamos trafo de 100 MVA, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a crear un transformador TR1, por ejemplo, ¿no? Potencia 100 MVA, frecuencia 60 Hz, tensión del lado primario 220, tensión del lado secundario 60, tensión de cortocircuito, más o menos lo voy a poner 10%, y acá también 10%. ¿No? Podemos hacer flujo para ver si funciona todo. Ahí está funcionando. Si cierro ese interruptor, eso es lo que voy a hacer. Y voy a ver la corriente inrush, ¿no? Pero ahorita es solamente en base a flujo. ¿Ya? Pero falta algo más. Para yo hacer un estudio de energización de transformadores, yo necesito modelar este transformador para una simulación MT, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me falta? En este transformador, lo que me falta es modelar la saturación. ¿Ya? O sea, lo que voy a hacer es, voy a entrar al transformador, fíjense que está el transformador, bueno, este es el elemento, voy a entrar a mi propio transformador, ¿ya? Me voy a simulación MT, y acá voy a ver saturación. O sea, por defecto viene lineal, ¿ya? Acá yo puedo ponerle 2 pendientes, ¿ya? Le puedo poner polinomial, le puedo poner en función de la corriente y el flujo, le puedo poner en función de la corriente y la tensión. Aquí hay un aspecto importante. A este transformador yo no le he puesto un tercer devanado, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Cuando ustedes tienen un transformador, vamos a tener un transformador trifásico, ¿ya? Este es estrella, este es estrella, y este es delta, el lado de media tensión, ¿no?
Entonces, generalmente, los que hacen pruebas a los transformadores, este es el lado de alta tensión, high voltage, este es el lado de media tensión, y este es el lado de baja tensión. Entonces, lo que hacen pruebas a los transformadores, ¿qué hacen? Le inyectan una fuente de tensión en el devanado de media tensión, ¿no? Y con esa fuente de tensión, ellos obtienen la curva de saturación, ¿ya? Obtienen una curva de saturación, que les comenté, ¿no? Es la curva de vacío, ¿no? Entonces, acá obtienen tensión versus corriente de vacío o corriente de excitación. Y les va a salir una curva que es más o menos así. Y este punto es más o menos 1.2 PU, ¿ya? Pero lo que ocurre es que los fabricantes, si tú ustedes le dicen, hazme esa prueba y dame la curva de saturación, el fabricante lo que va a hacer es, va a probar un punto por aquí, otro punto por acá, otro punto por aquí, otro punto por acá y un punto por aquí. Pero tú le dices, necesito los otros puntos y él no te va a hacer esa prueba porque es una prueba destructiva, ¿no? No lo puede hacer. O sea, es como si ustedes vendieran una radio, un televisor y ustedes dicen es antigolpes, ¿no? Y viene el cliente y les dice, a ver, tíralo al suelo, tíralo y que no se rompa. Pero ustedes no lo van a tirar, ¿no? Entonces, igual el fabricante, ¿no? El fabricante le dice, mira, esta es la curva de saturación, pero yo no lo voy a probar, ¿no? Si quieres te pruebo hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces te prueba ese punto. Y ojo, o el otro tema es que en baja tensión, esto es en baja tensión, ¿no? En el devanado de menor tensión, eh, y otros, él hace la prueba, ¿no? Y este devanado es en delta. Entonces, cuando ustedes quieren hacer la energización del transformador, tenemos pendiente esa clase de ATP, ustedes tienen que poner la saturación, ¿no? Aquí, como una bobina, en el lado primario. Entonces, viene un problema, ¿no? Primero, obtener estos datos de por sí ya son complicados, ¿ya? Segundo, estos datos son tensión y corriente en el devanado delta. Yo tengo que llevarlos a tensión y corriente en el devanado estrella, en el lado de alta tensión. Entonces, es una tranca, ¿no? No es que sea imposible, es posible, pero es bien laborioso, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice, por ejemplo, el Dixieland aquí? El Dixieland te dice, mira, tu curva de saturación, tú la puedes poner en dos pendientes o polinomial, ¿ya? Si tienes polinomial, esta, el Nick flux es el punto de inflexión, más o menos es 1.18, les había comentado, ¿no? 1.18, 1.2. La reactancia lineal, más o menos, va entre 400 y 600, ¿no? Entonces le pueden poner 600 y no están haciendo algo malo, ¿no? O sea, es algo que está dentro del rango, ¿no? O sea, no, también no le van a tener exacto. Lo que queremos obtener es la corriente de inserción, pero no le van a poner un valor exacto, ¿no? O sea, si quieren hacerlo exacto, van a hacerlo exacto, pero en realidad no es muy necesario, ¿ya? Poner una reactancia lineal de 600 o 500 está bien. Entonces, ¿cuál es la reactancia lineal? La reactancia lineal, o sea, si yo agarro, tengo mi curva, esta curva, es la curva de saturación, esa curva es tensión entre corriente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la reactancia lineal? La reactancia lineal es esta de acá, esta pendiente. La reactancia saturada es esta de acá, esta pendiente, y el punto de inflexión es este punto de aquí, ¿ya? Ese punto de inflexión más o menos es 1.18, la reactancia lineal puede ser de 600. Ahora, si ustedes tienen una reactancia de 200, ya es medio raro, ¿no? Si está entre 400 y 600 en PU, eso es otra cosa importante, esto está en PU, ¿no? O sea, en PU no hay problema. O sea, y ahí no tengo problema.
La reactancia saturada, esto más o menos puede estar entre 0.18. Y la componente de saturación, ¿qué significa? Y estas son dos líneas rectas, ¿ya? Pero cuando empiece a hacer el cálculo, lo que va a hacer el programa es, bueno, yo no puedo trabajar con dos líneas rectas, no tengo que tener una curva para más o menos trabajarla. Entonces, tengo que usar una curva aproximada. Entonces, si le pongo una saturación baja, esta va a ser así, ¿no? Si le pongo de mayor orden, esta va a ser así. Si le pongo de más alto orden, va a ser así. Entonces, ustedes le pueden poner 10, 12, 15, ¿no? Vamos a ponerle 15. Ahí está, ¿ya? O sea, las dos pendientes son de color rojo y el que va a usar el programa va a ser la azul, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes ponen esos valores y con esos pueden simular, ¿no? ¿Ya? Otro aspecto importante, ¿ya? Ustedes, vamos a mover esto un poco, van a tener transformadores de 3 columnas y van a tener transformadores de 5 columnas. Ya, sí, de 5 columnas. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos transformadores, el de 3 columnas y el de 5 columnas? En el de 3 columnas, vamos a dibujar acá las fases, ¿ya? Vamos a ver, el rojo fase R, azul fase S y verde fase T. ¿Ya? En el rojo, cuando yo le aplique tensión a la fase R, ¿ya? Le aplico tensión a la fase R, de una u otra forma va a haber flujo en las otras fases, ¿ya? Entonces va a aparecer alguna tensión inducida en la fase S y T, ¿ya? En cambio, en el modelo, a los transformadores le llaman tipo Shell y tipo Core, ¿no? O más conocido de 3 columnas y de 5 columnas. En el de 5 columnas, cuando yo le aplique tensión a una fase, no va a aparecer tensión en las otras, porque el flujo se va a ir por donde no hay bobina, ¿no? O de repente aparece una, pero va a ser despreciable. Ahora, ustedes también van a tener transformadores monofásicos, ¿no? Sí, bancos monofásicos. Entonces, estos bancos monofásicos, ustedes también lo pueden representar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en el banco monofásico? Bueno, acá va a estar la fase R, aquí va a estar la fase S, y aquí va a estar la fase T, ¿ya? Entonces, el banco monofásico es parecido al de 5 columnas, el efecto desde el punto de vista magnético, ¿ya? Entonces, yo aquí le puedo decir que sea un transformador de 5 columnas o va a ser bancos monofásicos. Luego vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, si ustedes no tienen esos datos, pues ustedes pueden poner estos datos más o menos que son típicos, ¿no? Y con eso pueden hacer su simulación, ¿ya? O sea, no tengo datos, puedo trabajar con estos datos típicos. Y con eso voy a ver cómo es la corriente de energización. Le damos OK, OK, listo. Recuérdense, si mi transformador es el de 3 columnas, si mi transformador es de 3 columnas, él viene aquí. Si es de 5 columnas o monofásico, le pongo 5 columnas, ¿no? El otro aspecto importante es, recuérdense que este de 5 columnas no es muy común, ¿no? Los más comunes son el de 3 columnas y los bancos monofásicos. 5 columnas son bien raros, ¿no? Porque significan más hierro, más costoso. Por ejemplo, acá en Perú tenemos pocos transformadores de 5 columnas. Entonces, con esa clarificación, ya pusimos los datos y vamos a hacer la energización, ¿no? Entonces, voy a, por ejemplo,
definir la corriente, definir corriente en el transformador. Me voy a simulación MT, corrientes y voltajes. ¿No? En el lado de alta tensión, aquí vamos a poner la corriente A, B y C. Listo. Y también voy a definir, por ejemplo, la tensión, ¿no? Acá. Definir la tensión. Tensión de la fase A, B y C. Solamente voy a fijarme en la tensión y la corriente. De ahí puedo graficar yo la histéresis y todas esas cosas. ¿Ah? ¿Ya? O sea, lo que estoy viendo es, estoy graficando por ejemplo, estoy midiendo la corriente aquí y estoy midiendo la tensión en estos 3 puntos, ¿no? La tensión en las 3 fases y la corriente acá en las 3 fases. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un evento. Definir evento de maniobra a los 100 milisegundos. ¿Qué acción? Cierre. Close. ¿Ya? De todas las fases. Le doy OK y simplemente ya está. Y lo simulo. Valores instantáneos. Le voy a dar 500 milisegundos. Y energicé mi transformador. Vamos a ver qué ocurre. Acá le voy a dar graficar elemento, el transformador, variable, las 3 corrientes. ¿No? Y esa es la famosa corriente inrush, esta que ven acá. Ahí está. Puedo hacer zoom, ahí está. La corriente de la fase, vamos a cambiarle aquí para que se vea mejor. Está. La corriente de la fase R es IT. ¿No? Esta corriente tiene una particularidad. Si ustedes ven, se fijan, por ejemplo, en la corriente de la fase S. Ya viene aquí, comba positiva, 0, comba positiva, 0, comba positiva, 0, comba positiva. Y la corriente de la fase T, comba negativa, 0, comba negativa, 0, comba negativa. ¿Ya? La corriente de la fase R va a tener una particularidad. Lo voy a graficar, por ejemplo, solita. ¿Ya? Ahí está. Y es simétrica, ¿no? Entonces, por eso el diferencial, los diferenciales de transformadores hay que hacer el cross-blocking, ¿no? Por el cross-blocking, por ese tema de que solamente él va a detectar segundo armónico en 2 fases, ¿no? La tercera fase probablemente no. ¿Ya? Luego comentamos de eso. En el curso de protección de subestaciones vamos a ver más a detalle. Entonces acá le ponemos llamar I de trafo. La otra particularidad de esta corriente es que esta corriente tiene alto contenido en segundo armónico, ¿no? Puedo decir a su análisis de frecuencia. Un momento. Método de Fourier. ¿No? El ángulo no me interesa. Solo me interesa la magnitud. Frecuencia. Escala. Podemos poner máximo hasta 600. Ya. Entonces, fíjense, este es, podemos verlo de esta forma, ya mejor. ¿Ya? Aquí esta corriente tiene lo siguiente, ¿ya? Tiene componente continua, esta es la componente continua. ¿Por qué tiene componente continua? Básicamente porque si usted se fija en la corriente viene decayendo. Entonces, por eso tiene componente continuo. Acá está. Tiene componente fundamental. Esta es la corriente fundamental de 60 Hz. ¿Ya? Tiene segundo armónico. ¿Ya? Segundo armónico. Tiene tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y así. Todos los armónicos están presentes en esta energización.
¿ya? Esto, por ejemplo, hay que verlo, esto es importante, ¿no? Segundo armónico es el que es predominante, entonces eso yo lo utilizo para bloquear, por ejemplo, a mis relés diferenciales, a los sobrecorrientes, ¿no? Pero también recuérdense que están presentes los otros armónicos, ¿no? ¿Ya? Hasta el 50, 120 y así, ¿no? Si quieren lo vamos a poner más resolución. 300, ¿no? Y ahí están los armónicos. Ya. Bueno, esa es la corriente del tráfico. Pero ahora viene la pregunta. ¿Será esta la mayor corriente de inrush? ¿Ya? Por ejemplo, estos transformadores de 100 MVA. Simplemente para que se hagan una idea. ¿Ya? La potencia es 100 MVA. ¿Ya? La tensión del lado primario, donde estoy energizando, es 220 kilovoltios. ¿Ya? Entonces la corriente nominal más o menos es 260 amperios por ahí. ¿Ya? ¿Y cuánto está saliendo aquí? El valor instantáneo está llegando más o menos a 1 kiloamperio. Pero la pregunta es, ¿será esa la máxima corriente en inrush o no? No lo sabemos. Entonces, ¿cómo saber si es esa la máxima corriente en inrush? Bueno, para saber eso, vamos a volver a nuestras diapositivas. Entonces ya hice la energización del transformador. Aquí la única diferencia es que la fase RS y T están separadas. Luego vamos a ver cómo hacemos eso. Ya vimos que la corriente inrush tiene esa característica, pero ¿cómo sé si esa corriente es la más alta? Entonces, para saber eso, vamos a recordarnos un poco. Como les digo, ¿no? Detrás de esto existe mucha matemática, ¿ya? Ustedes, si quieren en algún momento, yo les puedo pasar un libro, PDF, de que hacen un análisis de la corriente inrush, ¿no? Y es un voluminoso libro, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo aquí les estoy explicando de una manera práctica para que ustedes entiendan el tema, ¿no? Y entiendan todo el problema. Entonces, para esto, vamos a partir del siguiente concepto. Primero, cuando yo tengo una resistencia en un circuito de corriente de tensión alterna, ¿qué me dicen? Aplico una tensión a una resistencia, voy a tener corriente. Y la teoría me dice que la corriente y la tensión van a estar en fases. ¿Qué significa estar en fases? Significa que cuando la tensión es cero, la corriente es cero. Cuando la tensión es máxima, la corriente es máxima. Tensión cero, corriente cero. Tensión mínima, corriente mínima. Eso es estar en fase. Ah, no, eso ya lo sé, sí, correcto, pero eso es, con eso vamos a determinar el tema de la energización de mi transformador. ¿Qué ocurre con la inductancia? En la inductancia ocurre que cuando la tensión y la corriente están desfasadas 120 grados, 90 grados. La tensión adelanta la corriente 90 grados. Y eso me dicen en la teoría, ¿no? En circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando la tensión es máxima, la corriente es cero. Y cuando la tensión es cero, la corriente es máxima. Entonces, de aquí viene vimos también en el reactor, ¿no? ¿En dónde yo voy a tener la corriente mínima? La corriente mínima lo voy a obtener cuando la tensión es máxima. ¿En dónde voy a obtener la corriente máxima? Cuando la tensión es cero. ¿Ya? Cuando la tensión es máxima, yo voy a obtener la corriente mínima. Y cuando la tensión es cero, voy a obtener la corriente máxima. Recuérdense de ese concepto. Entonces, cuando yo energice mi transformador, si yo energizo cuando la tensión es máxima, ¿qué va a pasar? Voy a obtener la corriente mínima. O sea, mi corriente va a ser así simétrica. Y va a ser la corriente de vacío de mi reactor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo energizo? Cuando la tensión es cero, va a aparecer una corriente muy alta. ¿Ya? Así como en el reactor, ¿no?
Pero esa corriente muy alta va a ser la corriente inrush. ¿No? Ese es el principio, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer para que mi transformador no cause problemas? Debería energizarse cuando la tensión es máxima en las tres fases. ¿Y qué debo hacer para obtener la máxima corriente inrush? Debo hacer energizar mi transformador cuando la tensión es cero. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese ejemplo en nuestro archivo que hemos creado y vamos a simularlo. ¿Ya? Esto es en cualquier instante. Nos faltó graficar la tensión. ¿Ya? No. Vamos a ponernos acá. Vamos a graficar la tensión. Las tres tensiones. ¿En qué instante se ha producido la energización? A ver, name, tensión. ¿Ya? A los 100 milisegundos. Entonces yo le voy a hacer zoom a los 100 milisegundos por acá. ¿Ya? 100 milisegundos está por aquí. Ya más o menos, por acá se ha producido la energización. No vengo alguna deformación en la onda. En ese instante, acá se ha producido la energización. Para la fase roja, fíjense, es casi el valor pico, ¿no? Si quieren, aquí en escala. Vamos a ponerle 100 milisegundos, ¿no? Para verlo más preciso. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar, ¿ya? Pero yo voy a buscar los valores máximos y los valores mínimos, ¿ya? Para obtener la máxima corriente inrush y la mínima corriente inrush, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer flujo. Voy a hacer una simulación desconectando este interruptor. O sea, sin cerrar el interruptor. ¿No? ¿No? Vamos a ver la tensión. Ahí está la tensión. Entonces, ¿dónde voy a obtener los valores máximos de tensión? Diré los valores máximos de corriente. Los valores máximos de corriente lo voy a obtener cuando mi tensión está en cero. O sea, aquí. ¿Ya? O sea, primero tengo que cerrar la fase R a los 104.2 milisegundos. Luego tengo que cerrar la fase T, ¿no? No la fase S, ¿no? Tengo que cerrar a los 106.9 y luego tengo que cerrar la fase S a los 109.7. ¿Ya? Eso es para obtener los valores máximos de inrush. O sea, el inrush yo lo voy a obtener justo cuando la tensión es cero. Cuando la tensión es cero, ahí voy a obtener la máxima corriente inrush. ¿Ya? Y el mínimo, al mínimo lo voy a obtener cuando la tensión es máxima, ¿no? Entonces, voy a obtener en este punto, cuando la fase R es 99.9, la fase T es 102.7 y luego viene la fase S, 105.6. Entonces, vamos a anotarlo por acá. Máximo inrush. Vamos a obtenerlo en que la fase R lo vamos a cerrar en 104.2. La fase S lo vamos a cerrar en 109.7. Y la fase T lo vamos a cerrar en 106.9, ¿no? 104.2 la R, luego cerramos la T, 106.9, luego cerramos la S, 109.7. ¿Ya? El mínimo
vamos a obtener cuando cerramos la fase R en 99.9, ¿ya? La fase S lo vamos a cerrar en 105.6 y la fase T lo vamos a cerrar en 102.7, ¿ya? Y un valor X, cualquier inrush, por ejemplo, se me ocurre, sí, correcto, Alberto nos dice, es recomendable tener interruptores monopolares, correcto, ¿no? Entonces, vamos a poner interruptores monopolares, ¿no? Y luego se me ocurre cerrar, por ejemplo, a los 102, ¿ya? La fase R en 102, la fase S en 102, en cualquier punto, la fase T en 102. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a hacer esa maniobra. ¿Ya? Bueno, aquí está, esto se ha quedado, vamos a moverlo un poco. ¿Ya? Ahora viene, ¿cómo hago? Este interruptor es un interruptor tripolar. ¿Ya? La fase T es en el máximo negativo. Bueno, sí. La fase T, acá, en la fase T es el valor máximo. O sea, cuando la tensión es máxima, tanto máxima positivo o negativo, ¿no? O sea, no interesa, ahí va a ser la menor corriente. En ese instante, aquí es mínimo, pero la corriente está cruzando por cero, ¿no? Eso es el criterio. Entonces, cuando yo energizo este transformador, yo voy a energizar en diferentes puntos. O sea, para yo energizar mi transformador, mi interruptor debería cerrar no en el mismo instante, ¿no? como en cualquier inrush, sino instantes separados. Y separados unos cuantos milisegundos, ¿ya? Para eso se usa, por ejemplo, los interruptores unitripolares y un relé que se llama el bando sincronizado, que es más o menos lo que estamos haciendo. El relé hace eso, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a copiar este interruptor y lo voy a pegar. Control C, Control V. Listo. Ahí está. En teoría ahora tengo 3 interruptores, ¿no? Pero no. Este interruptor es de la fase R. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Pero es un interruptor de tripolar, ¿no? Entonces yo quiero que sea unipolar. Listo. Si me fijo acá, le doy clic en esta figura, aquí aparece que este interruptor de la fase R está conectado a la fase A de la barra del sistema y a la fase A de la barra de alta tensión, ¿ya? Lo cual está correcto, ¿no? R, A con A. Listo, ¿ya? Este R está conectado con la fase A de esta barra y con la fase A de esta barra HV. Vamos a irnos a este interruptor. Este va a ser el interruptor de la fase S. Le voy a poner una fase. Pero fíjense, este interruptor está conectado a la fase A de la barra del sistema y a la fase A de la barra HV. Entonces no tiene que estar conectado a la fase A, ¿no? Tiene que estar conectado a la B, ¿no? Porque es la fase S. Entonces ustedes le hacen doble clic aquí. Este tiene su magia, ¿no? Si le hacen clic acá en el nombre, les dice a qué fase quiere conectarlo. A la B. Y automáticamente le cambian. Igual acá, doble clic. ¿A qué fase? A la B. Listo, ahora está conectado a la fase B. Y nos vamos al otro interruptor. Sería el interruptor de la fase T. Un momentito. Interruptor de la fase T. Monopolar. ¿No? Está conectado la A. Tiene que estar conectado la C. Doble clic aquí. Le cambio C. Doble clic acá.
le cambio C. Listo. Esto en la versión 15, en la versión de esas, es igualito. O sea, no hay problema ahí. O sea, todas las versiones son iguales. O sea, si haces este truco. Listo, ahora sí tengo los 3 interruptores. ¿Ya? Entonces, voy a definir un evento, ¿no? Definir evento de maniobra. Por ejemplo, voy a tener cualquier input, ¿ya? 0.102. Listo. Igual a definir evento de maniobra 0.102. Definir 0.102. Vamos a ponerle 101. Ok. Listo. Vamos a venir acá. Y aquí están todos estos eventos. Lo vamos a borrar. Entonces, este es de la fase R. Vamos a ponerle 101, perdón. No va a ser 102, 101 para que sea la corriente menor. 101. 101. O sea, un milisegundo puede hacer muchas cosas, ¿no? Ya. Listo. Entonces voy a cerrar estos 3 interruptores en t igual a 101 milisegundos. $500 milisegundos, ya está todo. No le dije que cierre, ¿no? Perdón, vamos a hacer flujo. Entramos a este evento, que hace un cierre. Me faltó eso. Al siguiente evento, que hace un cierre. Al siguiente evento, que hace un cierre. ¿Ya? Listo. Ahora sí simulamos. Valores instantáneos, 500 milisegundos. Cerramos estos interruptores y vamos a ver la corriente. Ponemos a hacer escala. ¿Ya? ¿Cuánto es esta corriente? Esta corriente es 1116 kiloamperios. ¿Ya? Pero fíjense la fase R, la S y la T. Entonces vamos a anotarlo acá. Acá es 1116 amperios, ¿no? Y de inrush. ¿No? Ese es en cualquier punto aleatorio. ¿Ya? Vamos a ver el mínimo inrush. Entonces vamos a ir nuevamente a mi interruptor. Voy a hacer flujo, reseteo y voy a ir acá. Para el mínimo inrush, la fase R lo tengo que cerrar en 0.99. 0.99. ¿Ya? La fase S lo tengo que cerrar en 105.6. 105.6. Y la fase T lo tengo que cerrar en 102.7. ¿No? Fíjense, en esta escala vamos a simularlo. Ejecuto y lo simulo. Y ahí está el inrush. Bueno, si me muevo un milisegundo, la diferencia es bastante, ¿no? Entonces, fíjense aquí cuánto es este pico del inrush. 250 amperios. Y lo anotamos por acá. En realidad debería ser menos, ¿no? Pero ahí de repente me he equivocado midiendo alguna corriente, algún tiempo. 207 amperios. Pero en realidad este mínimo no interesa mucho. El mínimo debería ser menos. Y lo que a mí me interesa es el máximo. ¿Ya? Para mis análisis, a mí lo que me interesa es el valor máximo. ¿Ya? Entonces vamos a determinar ese valor máximo. Hacemos flujo y acá simplemente le cambiamos el tiempo. La fase R tiene que cerrar en 104.2. La fase S tiene que cerrar en 109.7. Y la fase T tiene que cerrar en 106.9. ¿Ya?
Veamos, R en 104.2, T en 106.9 y S en 109.7. Listo. Simulo. Ahí está. ¿Cuánto es el inrush? Bueno, tengo que hacerle nuevamente escala. Y ese es el máximo. 1168 amperios. Bueno, vamos a verificar acá abajo. 1150. Entonces el inrush máximo es 1168 amperios. Ese es el valor máximo del inrush. ¿Ya? Entonces, ustedes de esa forma hacen su cálculo, ¿no? O sea, no necesitan ver en todos los instantes de tiempo, ¿no? Sino, ¿dónde obtienen la mayor corriente inrush? Cuando la tensión es cero. Entonces agarran los 3 consecutivos, ¿no? En ese instante yo voy a hacer la energización con mayor inrush. ¿Dónde obtengo la menor corriente inrush? Cuando la tensión es máxima, ¿no? Este punto, ustedes piensan que debería ser este y luego este, ¿no? Pero no, es cuando, en realidad cuando la corriente está cruzando por cero, ¿no? O sea, este de acá y este de aquí, ¿ya? Hay un relé que es el relé de mando sincronizado. ¿Qué hace ese relé de mando sincronizado? El relé de mando sincronizado, vamos a borrar estas figuras, ¿ya? Vamos a hacerle zoom aquí. ¿Ya? Más o menos, un poco más de zoom. Está. Entonces, fíjense, ustedes le van a dar orden al interruptor en este punto, en un punto cualquiera, ¿ya? Le van a dar orden al interruptor. Entonces, ¿qué va a hacer el relé de mando sincronizado? El relé de mando sincronizado va a calcular cuánto es el tiempo de mando. Tiempo de mando. Y adicionalmente, va a calcular cuánto es el tiempo, por ejemplo, de prearco y todas esas cosas, ¿no? Tiempo de prearco. Y él va a agarrar, y en base a esos tiempos, él va a determinar, yo tengo que cerrar mi interruptor en los picos de tensión. O sea, voy a hacer el cierre de tal forma que se produzcan los picos de tensión. O sea, entonces él va a mover este tiempo de acuerdo a las mediciones que tiene en el campo de la velocidad del interruptor y todo. ¿Para qué? Para que cuando él cierren los picos, ¿no? Entonces tiene que ser un interruptor unitripolar y con un relé especial, ¿no? Que se llama relé de mando sincronizado. Entonces, si ustedes usan un relé de mando sincronizado, su corriente inrush va a ser, bueno, prácticamente nada. Y si no lo usan, su corriente inrush va a ser muy, muy alta, ¿no? Y la diferencia entre una corriente, fíjense acá, 102.7 y 102.0 y 106.9. O sea, milisegundos, ¿no? Si ustedes se equivocaron en un milisegundo, o sea, el resultado puede ser bien crítico en estos transformadores, ¿no? Bueno, entonces eso es más o menos lo que es el inrush, ¿ya? Hay un aspecto importante adicional, ¿no? Fíjense ustedes, la corriente inrush, este transformador es de 100 MVA, ¿ya? La corriente inrush me salía más o menos vamos a ponerle 1200, ¿ya? Eso es más o menos 1160 entre, un momento, vamos a verlo acá. En realidad, es alrededor, la fundamental es como, vamos a ponerle 1200, ¿ya? 1200
Y ese valor es como, ¿cuántas veces? 1200 entre 200 es más o menos 5 veces y nominal. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tengan transformadores más pequeños, por ejemplo, de 50 MVA, la corriente les va a salir, por ejemplo, menor, ¿no? Vamos a ponerle 800, ¿ya? Pero esa corriente va a ser más 7 veces y nominal. Cuando tengan transformadores más pequeños, 10 MVA, esa corriente les puede salir, por ejemplo, 100, ¿ya? 100 amperios. Bueno, hablando en 220, ¿no? Y eso puede ser como 12 veces y nominal, ¿no? Entonces, pueden hacer el ejercicio y ustedes se van a dar cuenta que a medida que disminuye la potencia del transformador, la corriente inrush aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Porque cambia la relación entre potencia de cortocircuito y potencia del transformador, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tengan más transformadores más pequeñitos, la corriente inrush es mayor. Cuando tienen transformadores más grandes, la corriente inrush es menor. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Y nuevamente, ¿qué hacen los relés cuando hay una corriente inrush? Los relés hacen la transformada de Fourier, ¿no? Hacen la transformada de Fourier, determinan el segundo armónico y en base a ese segundo armónico los relés se bloquean. Entonces, en teoría, no le ocurre nada a mi transformador, ¿no? Pero si lo han ajustado mal, ese es un tema. Entonces, nuevamente, para obtener la mínima corriente inrush, ustedes simulan en los picos, pero en realidad la mínima no interesa mucho. Lo que a mí me interesa es la máxima, ¿no? Y la máxima, ¿dónde la obtengo? En los cruces por cero de la tensión. ¿Por qué? Porque en ese instante la corriente va a ser máxima, ¿no? ¿Ya? Hay un fenómeno, nuevamente, que se llama el sympathetic inrush, ¿ya? Bueno, yo he visto estudios donde aquí le hacen la traducción, ¿no? Le dicen energización simpática, ¿no? Pero a veces es mejor dejarlo en inglés, algunas cosas que están en inglés, dejarlas en inglés, ¿no? Y esta se llama sympathetic inrush, así de simple. ¿Qué es el sympathetic inrush? ¿Ya? Para verlo rápidamente. Cuando yo energizo este transformador, la corriente va a venir del sistema hacia el transformador, ¿ya? Esa corriente inrush, que es elevada y tiene esta forma, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta corriente inrush viene del sistema hacia el transformador. Ahora, esa corriente inrush, como es deformada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a deformar la forma de onda de mi tensión. O sea, le va a inyectar armónicos a la tensión, ¿no? ¿Ya? O sea, debido al inrush de mi transformador, se va a deformar la onda de tensión. O sea, recuerden que ese inrush es un valor de varias veces la corriente nominal, ¿no? Entonces va a deformar fácilmente la onda de tensión. Entonces, esta forma de onda de tensión deformada va a deformar a la vez la corriente que hay en mi otro transformador, ¿no? O sea, esta corriente en mi transformador 2 debería ser senoidal pura, pero como lo estoy deformando, porque se ha deformado la tensión, va a tener una cierta deformación. Y esa cierta deformación va a hacer que aparezca segundo armónico en este transformador. ¿Ya? Segundo armónico. Entonces, por ejemplo, ustedes que saben protecciones, algunos de ustedes conocen bien estas protecciones, ¿cómo bloquean a la protección del transformador 1? Ustedes hacen su análisis de Fourier en este transformador 1, en el momento que se energiza, y vamos a suponer el I de fundamental, vamos a suponer que sea 100 amperios. ¿Ya? Bueno, vamos a ponerle 1000 lo que salía, ¿no? 1100 amperios. Fundamental, o sea, de 60 Hz. Y el segundo armónico, el I2, si ustedes le hacen el análisis de Fourier, les va a salir más o menos la mitad, o sea, 550 amperios a 120 Hz.
Entonces, ¿qué va a hacer su relé? Va a agarrar y va a dividir I2 entre I1 igual a 0.5. Esto es mayor que el ajuste que está en 0.1, 0.2 y se bloquea. O sea, ante esta energización del transformador, el diferencial de este transformador 1 se va a bloquear. ¿Ya? Pero ¿qué va a ocurrir con el transformador 2? ¿Ya? El transformador 2 tenía una corriente de carga. Y load, que es básicamente la fundamental. ¿Ya? Y esa fundamental vamos a suponer que sea 260 amperios. ¿Ya? Listo. Luego, ocurrió la energización del transformador 1. Me deformó la forma de la tensión. Y esa deformación de la tensión me va a originar la aparición de una corriente de segundo armónico en el otro transformador. Vamos a poner de 26 amperios. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí lo que va a ocurrir es que I2 entre I1 es igual a 0.1. ¿Ya? Y como es I2 de segundo armónico, es una corriente que está siendo generada en este transformador. Entonces, como yo en mi transformador, yo tengo el ajuste de mi umbral de bloqueo de segundo armónico en 0.20%, y aquí está en 10%, ¿qué va a pasar con este transformador? No se va a bloquear. Entonces simplemente va a disparar. Entonces, eso es lo que ocurre. Ante energizaciones de este transformador, se va a producir una desconexión del otro. Ya eso se conoce como sympathetic inrush. Pero en realidad es un mal ajuste del diferencial, ¿no? Hay relés diferenciales que ustedes le pueden subir de repente el umbral de segundo armónico durante esta energización, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es esta función, el sympathetic inrush, ¿ya? Vamos a energización de tráfego, lo voy a desactivar. Al importar sympathetic inrush. Ya lo tenía activado. Ahí está. Fíjese, ya se han definido todos los eventos, se han definido todas las variables, y aquí voy a energizar este transformador, y vamos a ver qué ocurre con la corriente en el transformador 2 que está conectado alimentando una carga, ¿no? Entonces acá tengo la corriente del trafo 1, fíjense la tensión cómo se deforma, y no, vamos a ver si tenemos la corriente del trafo 2. Sí está la corriente del trafo, pero vamos a simularlo. Simulamos la energización, ¿no? Esta es la corriente del transformador 1. La tensión, fíjense, cuando yo he energizado, se deforma mi onda de tensión, ¿no? ¿Por qué se deforma? Porque simplemente está apareciendo la corriente inrush, ¿no? Y esta de acá es la corriente en el trafo 2. O sea, no es senoidal, ¿no? O sea, aquí aparece una corriente deformada. ¿Ya? Y si yo le hago análisis de Fourier, esta es la corriente del trafo 1. Vamos a hacerle análisis de Fourier a esta corriente. ¿No? Menos 60 Hz. También ejecuto. Y ahí está el análisis de Fourier. Vamos a eliminar esto. Lo vamos a ver así en esta escala. Y acá le vamos a cambiar la escala. Que me muestra en Hz hasta 600. ¿Ya? Un poco menos. Hasta 300 Hz. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que ocurre. Lo que ocurre es, esta es la fundamental, que está en 120 amperios, y este es el segundo armónico, que no llega ni a los 20 amperios.
Entonces, como no llega a los 20 amperios, este relé, este transformador no se va a bloquear, su diferencial no se va a bloquear. Entonces, lo que podría pasar es que ante la energización de este transformador 1, este transformador 2 va a desconectar. Entonces, a ese fenómeno le llamamos sympathetic inrush, ¿ya? Pero aparte, puede ocurrir otro fenómeno. Bueno, el sympathetic inrush es el fenómeno más suave que puede existir, ¿no? Al final yo con eso moviendo los ajustes de mi protección lo arreglo. Entonces, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que ustedes, antes de energizar este transformador, en eso hemos visto, tienen su respuesta en frecuencia, ¿no? ZF. ¿Ya? Esto conversamos hace poco, entonces acá tiene su respuesta en frecuencia, ¿no? Vamos a poner así. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que aquí hay un pico que está en el segundo, puede estar en el quinto, puede estar en el séptimo, puede estar en el cuarto, etcétera, ¿no? Inclusive puede estar en el tercer armónico, ¿no? O sea, hay un pico que está en esos... no es necesario que esté exactamente en ese orden, ¿no? Puede estar aproximado, ¿no? Y ustedes energizan este transformador. Cuando ustedes energicen ese transformador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes van a inyectar armónicos. O sea, eso vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un curso de calidad. El transformador viene del sistema y se va al transformador, ¿no? Pero desde el punto de vista de armónicos, esa es una corriente que yo estoy inyectando al sistema, ¿ya? Entonces, si esta corriente que yo estoy inyectando al sistema, que es de segundo armónico, de tercer armónico, cuarto, quinto, sexto, séptimo, encuentra un punto de resonancia en ese orden, se va a producir una sobretensión, ¿ya? O sea, se va, ante esa inyección de armónicos y un punto de resonancia que esté en el segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, ¿qué va a pasar? Se va a producir una resonancia y va a elevarse la tensión. Entonces, cuando se eleva la tensión, ¿qué va a pasar con los transformadores? Se van a saturar, lo va a desintonizar, nuevamente se va a elevar la tensión, se desintoniza, se eleva la tensión, se desintoniza. Y entramos a otro tema, que es la ferroresonancia, ¿ya? No es una resonancia normal, sino es una resonancia en la cual los transformadores se saturan. Y eso es ya una ferroresonancia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Hoy ya hemos visto sympathetic inrush, que saben, y luego lo que veríamos es ferroresonancia con un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Acá, por ejemplo, ¿qué ocurre con la corriente del trafo 2? ¿No? Se va incrementando y la tensión se empieza a deformar, ¿ya? Por hoy día nos vamos a quedar aquí. Entonces continuaríamos el miércoles viendo este tema de ferroresonancia, cuando se produce y todo. Hay una consulta de Rafael y nos dice, ¿esto afecta la vida del transformador? Sí, ¿no? O sea, porque cuando se produce esto, se va a producir calentamiento en el núcleo, ¿ya? Entonces, la sobretensión de estos fenómenos producen calentamiento en el núcleo y al final eso afecta al transformador, ¿no? Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Nos vemos el miércoles. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles con este tema de ferroresonancia. Luego de ahí vamos a ver sobre tensiones armónicas y ya entraríamos a lo que es ondas viajeras y líneas de transmisión, ¿no? Que es bastante interesante y de ahí vamos a hacer un ejemplo de un estudio de
transitorios electromagnéticos en una línea y en una subestación. ¿Ya? Listo, gracias. Nos vemos el miércoles. Así, también tenemos pendiente el ejemplo